noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía Social. Soy Claudia Villegas y qué gusto saludarlos y saludarlas en viernes. Nos encontramos aquí 8 de la noche en punto para analizar los temas más relevantes que se han presentado en la economía, en las finanzas, en los negocios de nuestro país, pero con enfoque social. Un saludo a todos los que se están conectando en la Ciudad de México, a los que se conectan desde otra parte del mundo, del planeta, sobre todo de Estados Unidos, desde donde nos ven y tenemos muchos seguidores. Gracias por estar aquí. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que durante los últimos días ha sido muy relevante. Vamos a platicar sobre la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad. Y vamos a hablar con un experto en este tema porque el INEGI dio a conocer la encuesta, la famosa ENVIPE 2024, y los números son muy reveladores. Y para ello le damos la más cordial bienvenida a Dwight Dyer. Él es director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Muchísimas gracias, doctor Dyer. Usted, como doctor en ciencia política, responsable en el INEGI de Estadísticas de Gobierno y Seguridad, ¿qué nos puede decir sobre los grandes datos, los grandes números que arroja esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad? Hay un incremento de los delitos de acuerdo con esta encuesta, pero a lo mejor vale la pena que nos cuente entre cuántos mexicanos se hizo la encuesta, cuál fue el cierre de este sondeo, bueno, de esta encuesta en realidad, y qué nos dice esta ENVIPE. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Mira, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública es una encuesta que se lleva a cabo anualmente. El objetivo es poder hacer estimaciones sobre experiencias de victimización en el hogar y la persona. Esto es una encuesta a hogares, el número de delitos ocurridos, el costo del delito y la denuncia del delito. También estimar las percepciones de seguridad pública en el orden de la entidad federativa, el municipio, la colonia, espacios públicos o privados, y cambios en actividades cotidianas. Y también percepciones de desempeño institucional, es decir, nivel de confianza, percepción de corrupción o percepción de desempeño. La encuesta se dedica a población adulta, es decir, de 18 años y más. Se levantó en 102.287 viviendas. Y el periodo de referencia, esto es importante, para las experiencias de victimización fue de enero a diciembre de 2023, y sobre percepciones de seguridad pública fue el periodo de referencia es marzo y abril de 2024. Mira, los principales resultados son como siguen. La prevalencia delictiva, es decir, el número, la proporción de la población que dice haber sido víctima de un delito, incrementó ligeramente de 2022 a 2023. En 22, esto es en el orden nacional, 22.6% de la población dijo haber sido víctima de un delito. En 2023, esta proporción subió a 23.3%. Obviamente hay diferencias entre los estados. Este aumento en la prevalencia de 2022 a 2023 se atribuye principalmente a un incremento en el número de mujeres víctimas del delito más que de hombres. En 2022, 26.7% de los hombres dijeron haber sido víctimas de un delito, mientras que en 2023 fue 23.8%. Ahora, para las mujeres, en 2022 fue 21.7%, y en 2022 22.9%, es decir, más de un punto porcentual, y eso es lo que hace que la cifra nacional se modifique. Luego, la incidencia delictiva, es decir, el número de delitos por 100,000 habitantes. Aquí teníamos una tendencia a la baja desde 2017 a 2022. En 2017 se reportaron 39.300 delitos por cada 100,000 habitantes, y cada año iba bajando hasta 2022, que llegó a 28.700. Pero en 2023 esta cifra incrementó
sustancialmente, es decir, llegó a 33,267 delitos por cada 100,000 habitantes. Es el incremento anual más grande en toda la historia de la serie, de la encuesta, que comienza en 2012. Y además, este número de delitos es comparable con el de 2019, que fue de 33,600. Entonces, bueno, pues estamos en una tasa de delitos similar a la de 2019 en 2023. Si exploramos los delitos por tipo de delito, es decir, el número de delitos, el más común en 2023 fue el fraude, con una tasa de 6,900 por 100,000 habitantes, seguido de robo o asalto en calle o transporte público, con 6,500, y luego la extorsión. Quizá lo más importante en este sentido es que cada uno de estos delitos aumentó en distinta proporción, es decir, el fraude aumentó 20%, 20.7% entre estos 2 años. El robo o asalto, 14.7%, y la extorsión, 3.1%. No obstante, y esto lo quiero remarcar, lo quiero enfatizar, para las mujeres, el cuarto delito más frecuente fueron los delitos sexuales, con una tasa de 4,290 por 100,000 habitantes. Para los hombres la tasa fue de 465. Es decir, para las mujeres los delitos sexuales ocurrieron 9 veces más que para los hombres. Y esto pues nos habla de las circunstancias de victimización en las que viven las mujeres en este país. Y bueno, te platico brevemente de la distribución del número de víctimas y del número de incidentes. Ahorita ya te platiqué del nivel nacional o del orden nacional. Los 3 estados con los mayores porcentajes de población que fueron víctimas del delito son México, el Estado de México, con 32.9% de la población, Aguascalientes con 32.8%, y la Ciudad de México con 32.5%. En el otro extremo tenemos a Oaxaca con 13.27%, Chiapas con 14.1% y Michoacán con 14.9%. Es decir, el estado que menos número de víctimas tuvo 2,5 veces. Quiero decir, el que más tuvo, que es el Estado de México, tuvo 2,5 veces más que el que menos tuvo, que es Oaxaca. Otros puntos importantes son el costo del delito. En el 2023, el costo del delito para los hogares mexicanos fue de 282,000 millones de pesos. Esto ya deflactado con base 2018, es decir, a precios constantes. Esta cifra es la segunda más alta en los últimos 6 años, es decir, en 2018 la cifra fue de 285,000 millones de pesos, ahora fue de 282,000 millones de pesos. Y en los últimos 12 años, es decir, desde el comienzo de que se empezó a levantar esta serie o esta encuesta, esta cifra de 2023 es la tercera más alta. Había una tendencia a la disminución entre 2017, que es el pico más alto de esta cifra, cuando se registró 313,000 millones de pesos, hasta 2021, que se registró 245. Pero a partir de 2021 empezó a crecer y continúa creciendo en 2023. Para que tengas contexto de cuánto es esto de 282,000 millones de pesos, es equivalente a el gasto de los hogares mexicanos en combustibles, gasolina y combustibles, en 2023. El costo promedio de delito por persona. Tenemos el estado en el que el valor es el mayor, es Jalisco, con 9,325, y le sigue Michoacán con 9,246. En el otro extremo tenemos Yucatán con 4,571, es decir, hay igual una diferencia sustancial, más del doble en Jalisco que en Yucatán en 2023. Y otro dato importante
que es el de las medidas preventivas, es decir, cuánto gastaron los hogares mexicanos en protegerse del ambiente de inseguridad. En 2018, este valor alcanzó su punto más alto, que fue 101,000 millones de pesos. Después fue bajando, repuntó en 2021 con 92,000 millones de pesos, volvió a bajar en 2022 y ahora en 2023 fue de 91,7 mil millones de pesos. Esto es lo que gastaron los hogares mexicanos para protegerse de la delincuencia. Y para que tengas contexto, este valor es 1,4 veces lo que las instituciones de seguridad pública estatales es el presupuesto que ejercieron todas en conjunto. Digamos, el costo de las medidas fue 1,4 veces el presupuesto ejercido por la seguridad pública. Otro punto importante es el de la denuncia del delito. De 31,3 millones de pesos, perdón, 31,3 millones de delitos, solo se denunció el 10,4%. De estos, el 68% se abrió una carpeta de investigación y solamente del total de los 31,3 millones de delitos alcanzó resolución en el Ministerio Público, es decir, antes de entrar en contacto con el Poder Judicial, 1,2% de todos los delitos. De manera que pues sí tenemos clara evidencia de problemas en la denuncia, pero también en las instituciones de procuración de justicia, cuya eficacia pues tiene muchas áreas de mejora. Ahora, de lo que no se denunció, de los 31,3 millones de delitos, no se denunció 89,4. Y si le sumamos el 2,6% de delitos en que sí se denunciaron, pero en los que no se abrió una carpeta de investigación, llegamos a lo que denominamos la cifra oculta, que fue de 92,9% de todos los delitos ocurridos en 2023. La distribución entre los estados también es muy reveladora. El estado con la cifra oculta más alta fue Guerrero, con 97,5%, y la más baja fue Durango, con 88,9%. Es decir, hay una diferencia de poco más de 7 puntos porcentuales entre Guerrero y Durango, pero el piso es muy alto, es decir, prácticamente 89% de los delitos no se denunciaron en el estado en el que más se denunció. Y por último, tenemos la percepción de inseguridad. En el promedio para las entidades federativas, 73,6% de la población en 2024 refirió sentirse inseguro en su estado. Esto es una disminución de un punto porcentual respecto de 2026, cuando fue de 74,6, y una disminución de 6 puntos respecto de 2018, que fue cuando se registró el porcentaje más alto, con 79,4. No obstante, pues 7 de cada 10 mexicanos siguen sintiéndose inseguros en su estado, y si vemos la diferencia por sexos, es muy reveladora. 69,3% de los hombres dijeron sentirse inseguros contra 77,3% de las mujeres. De manera que pues aquí hay clara evidencia de que las mujeres pues viven en un ambiente sumamente difícil y esto se ve reflejado en el cambio en comportamientos. Doctor, dígame. Doctor, muchas gracias. Quisiéramos aquí hacer una pausa y preguntar algunas cosas que están aquí también comentando nuestros amigos de la audiencia. Quisiera, doctor, por favor, que nos explicara, antes y después de la pandemia tenemos algunos comportamientos interesantes. Quisiera que nos hablara un poco. Es un crecimiento en el número de delitos de 3,3%, ¿verdad? Entre 2022 y 2023. Y también el asunto del fraude a la cabeza de los delitos, junto con este tema que está afectando muchísimo a las mujeres. Sobre esos 3 puntos, doctor, ¿qué nos podría decir que resulten
reveladores sobre lo que le está pasando a la sociedad y cuáles podrían ser los factores. Muy bien, Claudia. Mira, en efecto, la pandemia pues tuvo un efecto sustancial tanto en el número de personas que fueron víctimas de delito como en el número de delitos. Esto es más claro cuando vemos la proporción de la población que fue víctima de un delito. Es decir, si ves toda la serie, 2020 tiene el segundo valor más bajo. Fueron 23.5% de la población dijo haber sido víctima de un delito. En 2019 y en 2021 los valores son más altos, 24.8% en 2019 y 24.2% en 2021. Claro está que pues con la jornada de sana distancia la gente pues no estaba saliendo y pues había menos víctimas y también menos delitos. Eso se ve también claramente en la serie de incidencias. Y el efecto que tuvo la pandemia sobre distintos tipos de delito es más complicado. No hay, digamos, un solo factor que lo explique. Por ejemplo, el robo o asalto en calle o transporte público, que era el más común y por mucho entre 2017 y 2019, hizo un descenso significativo en 2020. Pero después de 2020 también se ralentizó la disminución, es decir, se volvió más estable. Aunque seguía disminuyendo, se hizo más estable hasta este año donde hubo un repunte. Por otro lado, el fraude, y hay distintos tipos de fraude, venía más o menos estable de 2017 a 2019 y en 2020 dio un salto significativo de más de 10%. Luego se estabilizó y volvió a crecer en 2023. Ay, perdón. Y el tipo de fraude también cambió. Aquí en esta encuesta podemos medir dos tipos de comportamiento respecto del fraude. Uno es respecto de instrumentos financieros, es decir, tarjetas de crédito o de débito, y el otro tipo de fraude es en productos o servicios no entregados, lo cual, bueno, pues son, digamos, dos tipos de operaciones distintas o de delitos distintos. Para el... Perdón que lo interrumpa, Dime. pero cuando estaban ustedes en la conferencia de prensa hablando sobre el fraude y estos productos no entregados, ¿qué incidencia pudo haber tenido, doctor, que durante el confinamiento tuvimos acceso a una gran cantidad de alternativas para comprar en línea, los marketplaces? Generamos ciertos hábitos y ciertas inercias vinculadas con el uso de dispositivos, el uso de medios electrónicos de pago, y se generó toda una costumbre que después utilizaron con un modus operandi, a veces simulando que te entregaban un paquete, es decir, completaron, si pudiéramos hacer un análisis gestal, lo que estuvieron usando los defraudadores o lo siguen haciendo son estos modelos de consumo para generar credibilidad. Entonces, ¿qué tanto este cambio en las maneras de comprar, doctor, incrementó este nivel de fraudes en la época de la digitalización? Bueno, esa es una pregunta muy buena, pero no es una pregunta que responda la ENVIPE. No podemos tener ese grado de detalle. No sé. Lo que te puedo comentar es, por ejemplo, lo del porcentaje de fraudes a tarjeta de crédito o de débito disminuyó entre 2018 y 2020, pero entre 2020 y 2022 creció significativamente, digamos, pasó de 44.4 a 42.2 a 45.3. Pero en 2023 los fraudes por tarjeta de crédito o de débito disminuyeron 5 puntos porcentuales a 40.7. Entonces,
esto por un lado, pues puede ser, ese es muy dinámico, digamos, entre los factores que pueden estar en juego son el uso de las compras en línea, pero también las estrategias de los delincuentes para proteger, digamos, defraudar a los compradores, pero por otro lado, las empresas también toman estrategias para disminuir la incidencia o los tipos de este fraude más comunes. Entonces, digamos, es fascinante la pregunta, pero no te la puedo contestar con los datos del MVP. Lo Algo sé, que una disculpa, doctor, sé perfecto, pero creo que está muy claro lo que sucedió en estos años, antes de la pandemia, después de la pandemia, y cómo los delincuentes fueron desarrollando estos esquemas que trataron de asemejar la realidad, doctor. Yo sé perfecto y le ofrezco una disculpa porque llevo no años te preocupes. entrevistando a los funcionarios del INEGI y siempre me dicen lo mismo, pero creo que tenemos datos reveladores para hacer, como dice por aquí nuestro amigo Miguel Castro, la correlación de eventos. Sí, sí, digamos, se puede hacer una correlación, pero hay que tener cuidado de hacer inferencias causales, Sí, porque, pues, digamos, sí, los datos son reveladores, pero no necesariamente hay una, digamos, hacer un estudio causal requeriría mucho más detalle en variables que no medimos. No obstante, digamos, los invito a que conozcan estos detalles, porque los tabulados del ENVIPE son muy, muy amplios y ahorita estamos rascando solamente la superficie, ¿no? Luego me habías hecho otra pregunta, discúlpame. sí, doctor, el asunto de cómo también el confinamiento, yo sé que tampoco podemos inferirlo, pero los delitos contra la mujer y cómo hay 9 veces más de afectación a las mujeres, me parece que encienden las alertas. El INEGI ha venido dándonos a conocer estadísticas muy reveladoras y como decían en la conferencia de prensa, es importante dos momentos, antes y después de la pandemia, y también que den ustedes a conocer estos resultados al cierre de un gobierno para que el nuevo gobierno que está iniciando pues tome medidas a través de políticas públicas a partir de los datos de esta encuesta, que por eso me parece muy reveladora e importante, doctor. Sí, permíteme hacer un pequeño anuncio, un comercial, porque tenemos un sistema que se llama CSBIM, Sistema Estadístico de Violencia contra la Mujer. Si le dan Google o un navegador CSBIM con B corta, van a llegar a un tablero en el que se detalla con una gran meticulosidad muchos aspectos de la violencia contra las mujeres en este país y creo que valdría la pena, si tienen interés en este tema, en explorar el CSBIM. De nuevo, la MVP nos ofrece también muchos datos que se pueden desagregar por sexo, eh, pero bueno, pues el trabajo de crear los indicadores se hace una vez que se tienen los resultados de la encuesta. Y nada más déjame mostrar, o bueno, comentarte este punto, porque creo que es importante para que lo conozcan todo el mundo. Dado el contexto de inseguridad, hay cambios en el comportamiento tanto de hombres o mujeres en sus actividades diarias. La actividad en la que un mayor porcentaje de la población cambia su comportamiento es permitir que los niños salgan del hogar solos. Pero las mujeres cambian su comportamiento en una proporción enorme, 65.2, mientras que los hombres lo hacen en una proporción menor, 56.7. Y esa es una actividad, digamos, familiar. Pero hay otras, como puede ser salir de noche, donde la diferencia es incluso mayor. 53.2% de las mujeres cambiaron su comportamiento contra 37.7% de los hombres, es decir, una diferencia de casi 16 puntos porcentuales. O algo también muy cotidiano, salir a caminar, 36.7
de las mujeres contra 25.3% de los hombres, una diferencia de 11 puntos porcentuales. Entonces, bueno, pues la MVP les permite explorar estas diferencias entre hombres y mujeres. Gracias, doctor Dwight Dyer. Finalmente, me gustaría, doctor, que nos hablara de las grandes conclusiones. Por ejemplo, hablábamos de que las entidades que tuvieron, pues, digamos, un mayor registro fueron Edomex, Aguascalientes y Ciudad de México. En contra, Oaxaca, por ejemplo, ¿qué tanto tienen que ver la cantidad? Por ejemplo, Estado de México y Ciudad de México, evidentemente son de las entidades con mayor nivel poblacional. Pero en Oaxaca, doctor, en Aguascalientes, ¿qué sucedió, doctor? Mira, en efecto, Aguascalientes registra una alta prevalencia, es decir, un alto porcentaje de población que fue víctima del delito y también un alto porcentaje de delitos por 100,000 habitantes. Pero quizá aquí la mejor manera de entender esta relación digamos, esta distribución en el país es ver cómo se relacionan la incidencia y la prevalencia. Es decir, si divides el número de delitos entre el número de víctimas, puedes ver las cosas en otra perspectiva. Si hacemos esto, la entidad con la mayor relación, es decir, el mayor número de delitos por víctima, es Zacatecas, con 1.64 delitos por cada víctima. Le sigue la Ciudad de México con 1.62 y el Estado de México con 1.57, es decir, a grandes rasgos, 1 y 2/3 de delito por víctima. En el otro extremo están Durango con 1.11, Chiapas con 1.13 y Baja California Sur con 1.19, es decir, prácticamente un delito por cada víctima. Pero cuando lo separas por sexos, y de nuevo déjame hacer el énfasis para las mujeres, primero, en Zacatecas esta relación es 1.72, en la Ciudad de México es 1.71 y en el Estado de México es 1.58. En el Estado de México es interesante porque la relación es igual o prácticamente idéntica para hombres y mujeres, pero en Zacatecas y la Ciudad de México las mujeres sufren, o cada víctima de delito, mujer, sufre más eventos de delito que los hombres. Entonces, hay que, digamos, hay que hacer el esfuerzo de ver los datos en perspectiva relativa, porque simplemente ver un dato plano no te da el contexto completo. Gracias, doctor Dwight. Finalmente, me gustaría conocer en el levantamiento de esta encuesta si se planteó alguna pregunta que tenga que ver cómo se modifica la percepción sobre seguridad a partir de la información que reciben las personas en nuestro país. 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, pero ¿qué tanto influye la información que reciben por redes sociales y por los medios de comunicación? Buenísima pregunta. De nuevo, no tenemos información para poder respondértelo con detalle, pero digamos, la percepción de inseguridad pues es un fenómeno complejo. Por un lado, influye lo que le sucede a la persona, por otro, lo que sucede a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas en el trabajo, digamos, a sus círculos sociales. También, si suceden eventos críticos o eventos muy lesivos en su entorno, eso puede influir en la percepción. Y por último, pues, ¿dónde consumes tus noticias? Porque el tipo de énfasis que le ponen la televisión, el radio, las redes sociales, en fin, la cantidad de medios que tenemos para consumir noticias en la actualidad, es muy grande.
incluso dentro de cada tipo, depende de qué canal veas o de qué estación escuches o qué red social o redes sociales consumas. De manera que no tengo una respuesta como quisiera, así que te pudiera decir, esto es lo que sucede, pero lo que sí te puedo decir es que pues cada persona debe de ser consciente de dónde está abrevando su información y ser un consumidor crítico. Cierto, cierto, doctor Dwight Dyer, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Gracias por desagregar esta gran cantidad de información, doctor. Yo sé que ustedes son siempre muy responsables con la difusión de los resultados de estas encuestas, sobre todo en momentos en que, doctor, si me permite comentar, estamos recibiendo una gran cantidad de información y que quizás la ENVIPE 2025 tenga resultados tal vez que registren lo que estamos viviendo en estos meses atípicos de tanta información y que ahí se cruzará con lo que estamos viviendo en el mundo real, querido doctor. Pues yo espero que la ENVIPE del año que entra nos dé mucho de qué hablar. Mientras tanto, los quiero invitar a que conozcan los productos de esta encuesta con mucho mayor detalle. Si en el navegador, en el buscador, le ponen ENVIPE, ENV corta IPE, los lleva directo a la página del INEGI, donde está este programa de información. Ahí podrán consultar una presentación mucho más detallada del orden nacional, presentaciones por estado. Van a poder ver los tabulados, tanto los predefinidos como los electrónicos, donde puede uno seleccionar qué es lo que quiere ver. Si tienes facilidad para usar programas estadísticos, puedes bajar los datos abiertos o los microdatos y jugar con ellos. Entonces, bueno, pues hay muchas herramientas. Espero que la audiencia sea curiosa y visite nuestra página. Muchísimas gracias al doctor Dwight Dyer. Gracias por su paciencia, doctora. Nuestras preguntas, nuestras inquietudes, son muchos datos, pero como bien dice usted, tenemos que ir ahí a visitar al INEGI, que es de todos y que hacen un excelente trabajo para entender mejor a nuestro país. Pues muchísimas gracias por la invitación y el tiempo, Claudia. Con muchísimo gusto lo volvemos a hacer. Muchas gracias, doctor Dyer. Que tenga un excelente viernes y un gran fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Amigos, pues son muchos datos. Quisimos que nos explicara el doctor Dwyer porque a mí me preocupó en especial cómo esta reapertura de la economía, de la sociedad, nos está revelando que estamos regresando a los niveles prepandemia con nuevos síntomas, por ejemplo, el tema de los fraudes, el tema de lo cibernético, la digitalización y cómo lo dijo en la conferencia de prensa la presidenta del INEGI, el vicepresidente del INEGI, que era sumamente importante comenzar a generar nuevos hábitos respecto a lo que autorizamos desde nuestro dispositivo móvil, a las llamadas que recibimos, porque el fraude está usando las vías digitales para generar pues estos fraudes. Es buena noticia que disminuyera a través de dispositivos o a través de tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Quiere decir que estamos aprendiendo cómo protegernos, que la Conducef está haciendo por ahí un buen trabajo, que la banca también está atenta, pero los fraudes a través de vínculos, si le llega un vínculo, mi recomendación es bórrelo, no importa, que le digan que le llegó un paquete, que está esperando en el correo, que necesita usted abrir ese vínculo para que no se pierda, que se pierda. No arriesgue, de verdad, como dicen por ahí, por lo menos no arriesgue la seguridad de sus datos, porque más allá del promedio del fraude que nos dijo el doctor por ahí, que son 9,000
7,000 pesos, el costo del delito, me parece que el desazón que genera, la zozobra, la inquietud, el ver vulnerado de alguna manera nuestros datos personales, nuestra información. Recuerde que hay que dar la seguridad con este tema que es de doble seguridad, cuando tienen que verificar, que tiene que poner usted un código en el WhatsApp, trate de hacerlo, porque por 2 vías se protege la información. Entonces, me parece que también hay que vigilar los buzones a través de los correos, a través de los correos de audio. Eso también, si puede usted cancelarlo mejor, porque a veces por ahí entran tantas recomendaciones. Vamos a invitar a un experto en ciberseguridad para que nos hable de esto, porque a mí me preocupó mucho. No llegamos al tema del robo de autos, a ver si Juan Manuel por ahí ve la cifra, pero también repuntó robo de autos. Ya desde febrero, marzo, la AMIS había advertido que estaba repuntando, sobre todo en temas de autopartes. Habíamos tenido una caída importante en robo de autos y se está reactivando. ¿Qué pasa con los seguros? ¿Los tenemos activados? No importa si se pierde el auto, la verdad es que lo más importante es la vida, pero siempre es bueno tener un seguro. Estos temas de seguridad que vienen de los datos y que debemos analizarlos. Ahí está, mire, porcentaje en el que los delincuentes portaban armas pasó de 62 a 74% en 2023. El porcentaje en el que los delincuentes portaban armas de fuego, supuestamente arriba es arma blanca, arma de fuego, pasa de 50.3 a 61.8. La tasa de delitos de robo total o parciales de vehículos, pues mire, pasó de 2,878 a 3,482. También tenemos un incremento. En 61.8% de los casos, el delincuente portaba armas de fuego. Entonces, durante 2023 se cometieron 3.3 millones de delitos de robo total o parcial de vehículo. Así es que a revisar el ENVIPE, como dijo el doctor Dwight Dyer, pues a modificar comportamientos, hábitos, a cuidarnos más y a saber que en el caso de los niños, jóvenes y mujeres tenemos que cuidarnos más entre todos. Amigos, pues voy a hacer una ronda con comentarios para saludarlos porque entramos muy en frío. Dice Letis, buenas noches. Letis, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Dice WhatsApp con los grupos de estafa, las aplicaciones de préstamo, y uno no puede decir nada porque las redes sociales lo recomiendan al instante. Mucha cautela, mucha precaución, como dicen en la Conducef, no tomemos lo primero que nos ofrezcan. Hay mucho descuido, dice el PTCAN, en el manejo de datos personales en las redes. Se navega con exceso de confianza, por supuesto. Pati Lozano, muy buenas noches. Stanislao, entonces en Guanajuato no hay delito según es la de mayor incidencia. Vamos a revisar en ENVIPE, Stanislao, para comparar, que eso es lo bueno de tener estas estadísticas. Gustavo Fernández dice, creo que esos datos significan mejor inseguridad. Sí, más inseguridad, y lo vemos todos los días, negarlo es realidad. Fíjense que salió la ENVIPE muy oportuna, porque en algunas dependencias estaban utilizando datos atrasados y evidentemente pues no eran los más recientes. Es, por ejemplo, si manejan datos agosto de inflación, en septiembre cayó la inflación. Así es que ya no es válido decir que la inflación está más alta de lo que está, que eran los datos de agosto. Es lo mismo. Vale la pena no cerrar los ojos, ir a los datos más recientes. ENVIPE 2024, ahí en el INEGI. Ernesto Araiza, con retardo, querida maestra. Tiene asistencia, Ernesto, no te preocupes, aquí estamos, es broma. Alberto Estrada, interesante, muchísimas gracias. Federico Fernández, Stanislao, Jesús Francisco, Licea, María Vadillo, Marco Antonio Cruz, creo que ya saludé a todo mundo. Querido Juan Manuel, en cuanto ya esté nuestra querida Natalia von Retec con Bien y con Vino. Natalia, ¿cómo estás? Perdón la tardanza. No, bien, gracias, Claudia. Aquí con una nube gigantesca porque ya está a punto de caer un aguacero más.
pero lo bueno es que estamos en casa, bien y con vino. ¿Y qué nos vas a recomendar esta noche, querida Natalia, de Bembolere, la tienda de compra de vino súper especializada, con muchas recomendaciones y sobre todo con inspiración para beber el mejor vino mexicano y pues por ahí darnos la vuelta a otros tipos de vino, querida Natalia? Claro que sí. Pues bueno, con este clima pensé que una recomendación muy buena sería una sopita. Entonces les hice una sopa de almeja blanca que parece muy sofisticada, muy elegante, muy cara, pero no es así. A Es ver, una cuéntanos, sopa que sí se ve muy, cara. se ve muy elegante, pero mira, está tan sencilla de hacer y es tan económica que no lo vas a creer. Por ahí ya les puse el modo de hacerla y ahí están todos los precios, ¿no? Entonces, 1 kilo de almejitas cuesta 64 pesos. Tienen que ser congeladas, las venden en cualquier súper. Y bueno, pues lleva mantequilla, lleva romero, lleva perejil, lleva ajo, papitas, cambray, si quieren. Yo siempre lo acompaño con una barra de pan. Y ahora les voy a recomendar este vino, que es un vino queretano, de una bodega que hace vinos muy buenos, sencillos, pero de excelente calidad. Y este se llama Equilibrio y está hecho con una uva que se llama Macabeo, que es una uva que principalmente la usan para producir vino espumoso. Tú sabes que Querétaro es el mayor productor de vino espumoso en el país y la verdad es que les quedan muy buenos, ¿no? Este es un vino tranquilo, así se llama, es un vino blanco que no tiene burbujas, pero está hecho con esta uva y con un poquito de chardonnay, que es otro tipo de uva que se cultiva también ya en México. Y bueno, pues es un vino que queda excelente. Es más, puedes estar cocinando y yo sugiero que este es el vino con el que cocines un poquito, o sea, que te sirvas una copa y que la receta lleva vino, le eches un chorrito de este mismo vino, ¿no? Y Ah, bueno, la pues receta lleva vino, qué delicia. sí, claro, por eso lo puse en la foto donde están todos los ingredientes, porque lleva 100 mililitros de vino y entonces, bueno, le puedes echar de otro de cajita si quieres, ¿no? Pero la verdad es que si vas a abrir un vino como este, ¿cómo? De cajita no, por No, de favor. cajita no, pero bueno, siempre si se ofrece ahí que esté en el refrigerador. Pero este en especial me gusta mucho porque tiene pues una intensidad aromática muy especial, con mucho carácter frutal, floral, ¿no? Y en sabores se percibe de pronto el chabacano, la guanábana, el durazno, y bueno, combina muy bien con esta sopita de almeja. No es un vino dulce, ¿eh? Yo de pronto les digo, sabe, tiene distintas notas florales o frutales, y a lo mejor puedes pensar que es dulce, pero no, no es un vino dulce, es un vino seco, pero llegas a distinguir estos aromas y estos sabores frutales deliciosos, que combinan muy bien, por ejemplo, con el romero y con el perejil, porque también tiene como un saborcito a romero al final, ¿no? Me gusta Ayer, mucho a ¿no? Ayer. hierbas, sí, sí, sí. Entonces, bueno, les puse la receta porque siempre me dicen que no pongo recetas, pero ahí Oh, está. dice Lolita que se ve delicioso, que se ve increíble. Y a ver, cuéntanos, ¿algún... Lolita, no sabes qué fácil es, o sea, es de verdad echar mantequilla a una sartén y echar papitas, las chiquitas, las más chiquitas que encuentres, y luego echarle caldito de pescado, si tienes por ahí, o agua, y sazonarlo, y dejar que se cuezan las papas, y después lavar bien las almejitas, eso sí, porque a veces llegan a tener tierra, entonces las lavas muy bien en un colador, y las echas ahí a la olla, le pones el romero, le pones el vinito, dejas que se evapore y dejas que hierve, que hierve, que hierva, y al final decoras con tantito perejil. No se te olvide ponerle
la rama de romero que le da un sabor espectacular a la sopa, y acompañarlo con una barra de pan. Yo siempre el pan lo rebano y lo pongo en una sartén con mantequilla también, y para este clima así que es húmedo pero de repente frío, aunque en la tarde hizo calor, pero ahorita ya se siente como un poco frío el ambiente, pues queda genial. Y en este viernes, así lluvioso, no saben, les va a encantar. Y Ajá. Sí. No, y te iba a decir, muy gourmet, muy sofisticado el platillo y muy fácil de hacer. En el supermercado he visto que venden unos cubitos de Tetra Pak de caldo de pescado. Ese podemos usarlo, ¿no? Puedes usarlo o puedes usar los cubitos, también venden como de consomé, pero también venden de varios, de pescado, de camarón, puedes usar de esos, o sal, pimienta y especias, o sea, lo que gustes. El sabor realmente se lo va a dar la almejita. Sí, entonces, claro. yo siempre pongo fondos de pescado, si tienen por ahí que les sobró, úsenlo. Está maravilloso, se ve, o sea, son cosas que de pronto decimos, ay, eso está carísimo, ¿no? Y no, o sea, si te fijas, 4 personas pueden comer por 476.50 centavos. O sea, 4 personas. Y puedes cenar maravilloso con un vino espectacular. Y además, si lo vistes así muy elegante, bueno, o sea. Fíjate, Natalia, no sé si estás de acuerdo que se marida también con el aroma. Se marida el aroma de la sopa, el aroma de la almeja, y yo disfruto una botella de vino desde que lo destapas, lo disfrutas con el aroma y comienzas a paladearlo antes de tocarlo. Y entonces, por supuesto. O sea, lo primero, de hecho, o sea, lo primero que cuando abres un vino y lo sirves en la copa, claro, por supuesto que lo primero es la vista, ¿no? O sea, cómo es el color, cómo es su transparencia, etcétera, ¿no? Pero lo segundo, así rapidito, es el aroma, como dices, ¿no? Y claro que se marida con el aroma, porque las notas, por ejemplo, que tiene herbales al final este vino, combinan muy bien con el romero que tiene la sopa y el perejil. Y si quieren echarle otra hierbita, está excelente, ¿eh? Cuéntanos un poco de vaivén, de la uva. Cuéntanos un poco de la casa vitivinícola que hace este vino, Natalia. Mira, Vaivén es una casa vitivinícola joven, relativamente, tiene desde el 2015, más o menos por ahí. Es una casa vitivinícola abierta también, hacen cerveza también y tienen como un complejo turístico en Querétaro, ¿no? Me gusta mucho este vino en especial, este blanco macabeo, porque es una uva rara, o sea, no es una uva fácil de encontrar aquí en México. Ciertamente se está cultivando mucho en Querétaro, pero es raro. Y cuando vas allá a Vaivén, el clima cambia. Tú sabes que Querétaro tiene muchos microclimas. Entonces, de pronto puedes encontrarte con un paisaje semidesértico y de pronto como una abundancia no sé, de casi como selvático, ¿no? Y luego subes otra vez a la sierra Maravilloso. Y te encuentras con cactáceas y con piedras y dices, ¿cómo es posible que en ese lugar tan árido, con piedras, con cactus, que no se ve que haya lluvia ahí, ¿no? ¿Cómo puede haber vides? Y las hay. Y de ahí es este viñedo, de una zona en donde de verdad es árido, como, haz de cuenta que vas a, no sé, a Medio Oriente, así. Entonces, ¿no ves? Sí, es maravilloso. Y a mí Querétaro me gustan sus vinos porque hacen esto que se llama la viticultura extrema o vitivinicultura heroica, ¿no? Que es precisamente, como no tienen
condiciones climáticas ideales, como otras regiones, como puede ser Coahuila o como puede ser Ensenada, que está a cierta altura a nivel del mar, etcétera, etcétera. Entonces, la pasan muy mal las vides, ¿no? La pasan muy mal, pero eso es bueno, porque entre más mal la pasan, mejores salen sus uvas, ¿sabes? O sea, es como, de pronto te pone como retos muy fuertes, crisis tremendas, te golpea durísimo y saca lo mejor de ti. Como Y las personas, como las personas. eso pasa con las uvas de Querétaro, que les pega tanto el clima. Por ejemplo, las granizadas son tremendas allá, ¿no? Y tienen que hacer sistemas de unas mallas que ponen encima de las vides para protegerlas de las granizadas, ¿no? Pero eso hace, ese extremismo en el clima, hace que sus uvas sean bien especiales, ¿no? En especial esta que les estoy recomendando. La Macabeu nos dices, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, querida Natalia, hoy sí te luciste con este platillo. Yo Háganlo, por favor. te voy a confesar que traté de hacer las tapas, pero terminé poniéndole más cosas y no se trata de eso. Se trata de seguir la receta para también cuidar el presupuesto, ¿no? Entonces. Claro, eso es lo importante. Y danos, por favor, un contacto, porque este vino lo podemos comprar en Bembolere, ¿no? Por supuesto. Entren, por favor, a nuestras redes sociales, que es @Bembolere, en Facebook, en Instagram. En X, antes Twitter, es B-vinos, @B-vinos, y ahí está mostrándose la página, que es la plataforma en donde pueden comprar este vino y muchos más, que es www.bembolere.mx, y estamos gustosos de asesorarlos y de mandarles los vinos que ustedes deseen. Yo voy a entrar, Natalia, porque sé que Natalia Fonretec y su equipo fueron hasta Querétaro por este vino tan especial. Sí. Entonces, la verdad es que gracias por ello. Y pues nos vemos en 15 días, querida Natalia, con una nueva receta de bien y con vinos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Nos vemos en 15 días y me va a encantar que hagan esta receta y que suban sus fotos a las redes sociales, que te etiqueten a ti, que me etiqueten a mí, a la página, pues, a Bembolere, y ahí jugamos. Muchas gracias, Natalia. Mira, te voy a leer rapidísimo las felicitaciones. Dice Letis, qué rico, le voy a decir a mi hermana, porque a mí hasta el agua se me quema. Pero él tiene un sazón y le gusta el vino. Oye, Letis, pero ¿te acuerdas de tomar foto? Y luego Elio Bracho, querida Natalia, dice, soy fanático de los vinos, así es increíble. Que seguro que hará la receta. Dice Tanislao, como siempre, una delicia las recomendaciones. Gracias, Natalia, te dicen. Y gracias, Tanislao. Te dice, vamos a Ensenada la próxima semana. Pues hoy salió el test de COVID negativo. Gracias mil. El jugo de almejas lo venden en el súper. Gracias mil. Gracias, Lolita. Qué bueno que ya estás bien. Y bueno, pues Natalia, muy buenos comentarios. Ya se nos abrió otra vez el apetito y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Economía Social con bien y con vinos de Bembolere. Perfecto. A mí me encanta estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días, querida Natalia. Salud, gracias. Gracias, amigos. Pues yo me despido. Fue un viernes bochornoso, mucho calor, mucho trabajo, muy buena información. Ya luego les platico sobre Carlos Slim y su hipótesis de que hay que combatir la pobreza extrema, pero que no se hable de desigualdad. Dice él que es un poquito de mal gusto, ¿no es cierto? Eso lo digo yo, pero casi que así se escuchó. Gracias, querido Juan Manuel Ramírez, Yared Arciniega, gracias por estar en la producción, en las redes sociales. Gracias, maestro Julio Hernández Astillero. Quédense aquí, no olviden dar su like, suscribirse y nos vemos el próximo lunes en el espacio con el maestro Julio Hernández y el próximo martes aquí en Economía Social, 8 de la noche. Excelente fin de semana.